La evaluación es una práctica compleja para los docentes y corre el riesgo de no ser objetiva o justa. La evaluación puede ser entendida desde diferentes puntos de vista o enfoques, y estos pueden llegar a tener variantes. Esto depende de aquellos y de aquello que se esté evaluando, desde el momento en que se lleva a cabo la evaluación y otros factores que se van sumando a modificar la percepción de la evaluación. Tenemos que identificar primero que nada qué se va a evaluar, la intención que nos llevará a la evaluación sin olvidar enfocarse en los objetivos iniciales del programa con el que se está trabajando. Siempre tenemos que considerar qué evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar y para qué evaluamos. A la hora de evaluar, debemos de tomar en cuenta los estilos de aprendizaje o las inteligencias múltiples, puesto que no todos aprendemos de la misma forma y al mismo ritmo. Debemos tomar en cuenta las características del grupo con el que se está trabajando, sus edades y, de ser posible, su comportamiento personal. ¿Cómo se debe evaluar? Como lo habíamos dicho antes, debemos de tener un propósito para hacer dicha evaluación. Hay elementos que debemos de tomar en cuenta para evaluar el proceso de aprendizaje. ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Quiénes evalúan? ¿Cómo evaluar? Esto es un proceso continuo, integral, cuantitativo y cualitativo. Como lo habíamos mencionado antes, hay diferentes tipos de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa. Pero hay que evaluar por competencias y debemos proporcionar elementos al alumno para saber hacer, pero también para conocerse a sí mismo y que sepa relacionarse y convivir. Tenemos que tener muy en cuenta que el personaje responsable de evaluar es el docente. El docente sabe cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de sus alumnos. Es muy importante que el docente realice la evaluación de su grupo, ya que él conoce a las personas que lo integran, la motivación y los objetivos que pretende cada uno de sus miembros, los conflictos internos que surgen en el grupo y los conflictos externos que actúan sobre el grupo. El docente se puede apoyar o hacer uso de instrumentos y evaluaciones digitales que ahora en día se han vuelto una gran herramienta. El objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto significa que los datos obtenidos en la evaluación servirán a los que intervienen en el proceso, docentes y alumnos, en forma directa para mejorar las deficiencias que se presenten en la realización del proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad. Es muy importante diferenciar el término evaluación y calificación, así como su clasificación y su función. En el área educativa, frecuentemente el término evaluación es considerado como sinónimo de medición, siendo que existen diferencias fundamentales entre ambas. Existe la idea que evaluar es calificar. Veamos la diferencia. Evaluar permite juzgar el trabajo de la institución, de un programa o de un actor en el proceso con el fin de cumplir objetivos. Calificar es concretar y depositar valores de algo que en realidad no tiene. Cuando hablamos de problemas técnicos, estamos hablando de lo que se planea, se enseña y se evalúa. La evaluación es confiable y formal cuando la planeación no es la adecuada y la enseñanza no cumple con los objetivos de la planeación. Cuando hablamos de un problema social, estamos hablando de la falta de estrategias didácticas por parte del profesor para que los alumnos socialicen el aprendizaje o lo hagan significativo. Otro problema social es cuando el profesor provoca la clasificación de los alumnos de acuerdo a sus aprendizajes. Los problemas personales suceden cuando el profesor toma juicio personal hacia un alumno, ya sea por empatía o por apatía, es decir, los favoritos o los rechazados. Los problemas políticos económicos se pueden llegar a dar por criterios de evaluación ya establecidos, sin posibilidad de hacer una estructura o cambio. Los problemas axiológicos aparecen cuando no existe igualdad por parte del maestro hacia el alumno, cuando hay una carencia de reflexión como ser humano sobre lo que estoy haciendo, si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal,
cuando hay una falta de valores éticos entre profesores y alumnos y profesores. El enfoque formativo de la evaluación se desarrolla con mayor profundidad y se promueve en todo momento la coparticipación de docentes y alumnos como actores principales del proceso de aprendizaje, aunque también se incluye a las autoridades escolares y educativas, así como a los padres de familia y los tutores, pues se asume su responsabilidad en dicho proceso. En la educación básica, no todos los alumnos requieren ser evaluados con los mismos instrumentos. Según sus propias necesidades, se emplearán diversos instrumentos para recabar información, ya sean guías de observación dentro del aula y en diversas actividades escolares, evidencias, diarios, trabajos y cuadernos del alumno, diseño de actividades específicas que permitan evaluar los aprendizajes esperados de los alumnos o pruebas escritas adecuadas a los alumnos. Existen las tres funciones de la evaluación. Diagnóstica. Permite a todos los interesados conocer en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. Formativa. Orienta a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, las decisiones sobre la estrategia de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Sumativa. Suele aplicarse en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Momentos de evaluación. Evaluación inicial. Se hace en el aula al comenzar cada situación de aprendizaje. Continua o procesual. Consiste en valorar a partir de la recogida y sistematización continua de la información el aprendizaje de los estudiantes, así como la intervención docente. Final. Consiste en valorar la información recabada durante el inicio y en el desarrollo del proceso para vincularla con la que arrojan los resultados del cierre, con el propósito de identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas al inicio. Funciones y momentos de la evaluación. La línea divisoria entre el tipo de evaluación por función o por momentos es muy delgada y en realidad se mezclan continuamente. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica, cuyo objetivo es indagar qué saben los estudiantes, siempre se vincula con el momento inicial de la evaluación. La evaluación formativa, que se hace a partir de las evidencias durante el trayecto, se vincula directamente con la evaluación continua o procesual. El punto donde realmente difieren es en la función sumativa, pues aunque esto ocurra al término del proyecto, la evaluación final no siempre tiene ese propósito. El propósito es que los estudiantes verifiquen lo aprendido, de valorar un producto o el resultado de la actividad sin que esto suponga una calificación. La evaluación cuantitativa necesita que se creen situaciones controladas para medir el rendimiento o logro de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados. Se refleja en resultados numéricos que permiten comparar el desempeño del estudiante con determinados criterios establecidos, definidos, observables y medibles, que permiten traducir dicho desempeño en una calificación numérica. La evaluación cualitativa centra su atención en las actividades, formas, medios y dinámicas en que el aprendizaje se produce. Para concentrarse, emplea escalas nominales y de orden jerárquico, como categorías, caracteres y atributos, entre otras. Para eliminar las dudas sobre su validez y confiabilidad, se deben utilizar diversos instrumentos que sirvan para corroborar los resultados. La evaluación cuantitativa es la que abarca de forma integral ambos tipos de evaluaciones, es decir, tanto la cualitativa como la cuantitativa. La evaluación normativa implica evaluar utilizando como referencia una norma que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o un grupo al que pertenece. La evaluación criterial implica evaluar al estudiante utilizando a él mismo como referencia a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica. El modelo educativo, por su parte, señala que la evaluación formativa requiere que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan, que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender, que se tengan en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo los resultados, que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los que se desarrollan, que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de una variedad de fuentes, no solo de pruebas.
que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores y que se actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar.